Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Cuando son exactamente las 2:09 de la tarde en Argentina, por supuesto 12:09 en Colombia, empezamos una emisión más de esto que se llama Venga, que no es para eso. Así como lo escuchan, es para otra cosa, señores, no para lo mismo de siempre. Con 20 grados exactamente, hermano. Oiga, hacía más de 100 días que en Buenos Aires no se llegaba a esta temperatura y hoy, por fortuna, estamos disfrutando de 20 graditos que lo invitan a uno a andar de camisetica tranquilo, sin tanta cosa encima y poder disfrutar de los hermosos paisajes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Alan Montenegro, saludamos por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través del 88.3 FM desde Parque de los Patricios y por supuesto a todas las personas que a través de sus computadoras y celulares nos escuchan en ese país donde, por ejemplo, podemos recordar, hacer memoria de la señora Flor Alba Núñez Vargas, al igual que el señor Luis Peralta Cuellar, como también al señor José Darío Arenas y, como no, nombrar al grandísimo Jaime Garzón. En ese país llamado Colombia, escuchan Venga, que no es para eso a través de sus celulares y computadoras. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este excelentísimo grupo de trabajo en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Elizabeth, le toca a usted. Bienvenida, ¿cómo me le ha ido? Gracias, Alan, pues muy bien, disfrutando de este clima tan rico y bueno, me gustaría dar un saludo, mandar un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde Colombia. Y justo que ahora mencionabas a nuestro estimado, Jaime Garzón. Jaime Garzón. Me gustaría recuperar una frase que compartió una querida amiga mía de Bogotá, que le mando un beso muy fuerte desde acá a Luisa. A Luisa. Y dice así: este país se escandaliza porque uno dice hijo de puta en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosnas. Heriberto de la Calle, Jaime Garzón. Un año más de mojigatería colombiana y lo peor, un año más sin Jaime. Perfecto, muy bien. Muy lindo recordar esas palabras de ese ilustrado personaje, no solamente el personaje que él hacía, que era Heriberto de la Calle, ¿cierto? Representando pues a estos trabajadores ambulantes que se dedican a lustrar zapatos, sino por supuesto quien hacía ese personaje, que era Jaime Garzón. Usted tuvo la oportunidad de ir a Colombia, ¿no, Elizabeth? Vivir en Colombia. Y ¿cómo es esto? ¿Cómo recuerdan la imagen de Jaime Garzón? Pues la verdad que con mucho cariño. Para mí era yo no conocía la historia de Jaime Garzón, ni su asesinato, ni la trágica pérdida. Pero me parece un personaje muy relevante para la historia contemporánea del país y sobre todo para el ejercicio de la libertad de expresión. El humor, la denuncia política, de la corrupción, de todo lo que está sucediendo en la sombra en el país y una historia muy interesante que hoy vamos a recordar y vamos a ir dando pinceladas sobre Perfecto. Bien, le damos la bienvenida a la señorita Pilar. Oiga, ya sintiendo el calorcito, ¿no, Pilar? No, venía corriendo y además estoy sudando como nunca. La gota fría. Sí, pero está Estás haciendo... en las Olimpiadas de Parque Patricio. Está haciendo un clima muy delicioso y muy contenta de estar nuevamente aquí como todos los sábados. Y ya que hablaban de Jaime Garzón, importante recordar estos personajes, ¿cierto? A propósito del programa de hoy sobre la libertad de expresión, importante recordar a Jaime Garzón y hacerle pues un homenaje desde el proyecto de Venga, que no es pa' eso, mostrando pues a través de lo que hacía, a través de la cosa humorística, ¿cierto? Mostrando como la realidad de nuestro país. Entonces, muy importante, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Señor Carlos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a los compañeros de la mesa de trabajo,
a todos los oyentes que sábado tras sábado nos están escuchando, reivindicando también el papel de Jaime Garzón dentro de la realidad nacional. Creo que no hay precedente. Desde él en adelante, digamos que no ha habido otra persona que haga la labor que lo ha hecho. Y mira qué bueno es poder tener hoy, a manera de conmemoración, este programa, que justamente está muy relacionado con lo que hacía Jaime Garzón. Claro. Y, cómo no decir que son 17 años, primero de impunidad, que es bastante complicado eso, ¿no? Triste, da rabia. Pero también, como me lo decían más temprano hoy, no solamente es la indignación que nos debe producir esto, sino que las palabras de Jaime Garzón, la enseñanza de Jaime Garzón, que todo el mundo está de acuerdo que aportó mucho a la sociedad colombiana, pues básicamente como que no nos ha pegado tampoco. O sea... Quedó como ahí. Sí, claro, o sea... Claro. Como cuando en un video dice él, ustedes son los jóvenes y ustedes no lo hacen, entonces ¿quién? Claro. Y bueno, pero no lo estamos haciendo muchas veces. No digo que no se haga en su totalidad, pero no lo estamos haciendo. Y me tomo aquí unos minutos que el señor director me ha dado, muy amablemente. Se los vendí, sea claro con eso, hermano. Se los vendió, se los voy a pagar a punta de mortadela. Porque si Santos tiene mermelada, acá tenemos mortadela. Bueno, estamos como muy moralistas por esta semana, ¿sí? Muy por estos días. Muy ético-morales en esta semana. Pero quiero decir algo. La comunidad cristiana evangélica, a la cual admiro y quiero, independientemente de quiénes la conformen, aporta valores muy lindos a la sociedad colombiana también. Qué bueno es que puedan entre ellos moverse y convocarse como una gran parte de la población a diferentes tipos de manifestaciones de carácter social. Si uno piensa religión versus protesta social, como que a veces eso no, como que no cuaja. Bueno, ellos lograron hacer eso. Ahora bien, perdónenme que se los diga, pero no podemos salir a marchar porque hayan unas cartillas, no podemos salir a marchar porque tengamos en la cabeza que hay una ideologización, un proceso de ideologización homosexual, ¿cierto? En los colegios, y que hay un plan macabro a partir del santismo castorochavista para volver a la sociedad colombiana una sociedad homosexual y respetar la dignidad de nuestros niños, pero no salimos a protestar cuando quieren poner una jornada única, cuando privatizan la empresa pública, cuando no hay empleo, cuando a los niños no se les da la oportunidad de educarse adecuadamente, sino antes bien se les abre la puerta a un capitalismo salvaje que les envenena la mente, ¿verdad? Y en eso entonces sí no tenemos que protestar ni decir nada. Y a propósito de eso, Carlos, hay un grupo de docentes que se llama Tribuna Magisterial, ¿sí? Esos docentes, por ejemplo, frente a lo que estás diciendo esta semana, dijeron no a la discriminación, sí a la autonomía escolar, porque de eso se ha venido peleando y eso es lo que no ha garantizado el gobierno. En la pelea entonces es porque en una cartilla le están enseñando a los niños a ser homosexuales, porque así lo dicen. Primero que todo, en Colombia no leemos. Segundo que todo, una cartilla oficial jamás se va a leer, nunca se va a leer, ¿sí? Tengamos claro eso. Y tercero, yo prefiero que me enseñen en una cartilla a ser tolerante y no que me enseñen en una cartilla a ser muy puesto, muy tieso y muy majo, pero la sociedad como tal me está enseñando a ser una porquería. Entonces, es un llamado, sé que puede ser un llamado en vano, pero hoy me lleno de fe y decir no a la doble moral. Porque cuando hay que protestar porque nos van a volver maricas, así como lo dicen de esa manera tan chocante, ahí sí salen y nos escandalizamos. Y ahí sí podemos hacer protesta social. Pero resulta que llevamos años de muertos, de sangre y de impunidad en el país, y ellos jamás salieron. Ni ellos ni los que los están apoyando. Entonces, si vamos a salir a protestar por cuidar el bienestar y el futuro de los niños, empecemos por protestar y salir a las calles en contra de la reforma tributaria, por ejemplo, en contra de los tratados de libre comercio, en contra de la jornada única y de toda la impunidad que mientras en el Chocó se roban la plata y en otros departamentos, pero se roban la plata, o en la costa atlántica se roban la plata de los comedores comunitarios o de los comedores escolares, para quién sabe qué, y en Cúcuta los niños se intoxican con el refrigerio del colegio, ¿cierto? Por cualquier chanchullo de un negocio por ahí bien turbio.
la otra gente está perdiendo el tiempo a ver si es que en la cartilla le están enseñando a ser homosexual a los hijos. Nada, quería dejar sentado esa voz de protesta. Creo que fueron 4 minutos, ¿no, señor? 4 minutos igual, le quedan 20 segundos si los quiere aprovechar, señor. Y nada, pues desearles lo mejor a Katherine Ibargüen, que mañana compite. Oiga, hermano, Ay, qué bien. sí. Felicitaciones. Esa gente que se hace patria, ¿no? No los que salen por Muy la bonito, cartilla. bien. Y ojo, no, ¿usted qué está leyendo ahí? En ese libro. ¿Cómo se llama el libro? Este libro se llama El Imperio de la Vigilancia. Ah, eso es para ser vigilante. Para ser vigilante, para no quedarse dormido mientras uno está vigilando. O para ser emperador. O para ser emperador, Bueno, una de las dos cosas. Bien, y con base a esto también le damos la bienvenida ¿La cartilla con a... se le da para hacer fruta? Oiga, hermano, hoy no tenemos una. Como dicen, no fue uno, fueron 2. Y son 3. Hoy tenemos a Ángela Quevedo, que nos está honrando con su presencia el día de hoy. Y, señorita Ángela, por favor, bienvenida. Salude. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy voy a acompañarlos un ratico en este programa muy interesante sobre libertad de prensa. Y a propósito de lo que acaban de decir en la mesa, del debate que se suscitó esta semana en Colombia, voy a traer a colación una frase de una amiga muy querida mía, profesora en Bogotá, se llama María Antonieta Cano, que dice: tolerar es sufrir con estoicismo, con paciencia, es sinónimo de soportar. Por eso no se trata de tolerar, se trata es de respetar. Muy bien eso. Muy bien, Exactamente, es el respeto. Oiga, nosotros en la semana, con base a esto también, ya para ir cerrando con el tema de los saludos, en la semana hacíamos una publicación desde la página de Venga que no es pa' eso, donde en uno de los lugares de la ciudad donde se hizo la marcha, un chico, en este caso, al parecer, era un chico que... pertenecía a la comunidad LGBTI Medellín. En Medellín, exactamente. Ajá, gracias sí. por la aclaración. Estaba dentro de la marcha y fue y levantó honrosamente, porque está orgulloso de lo que es la bandera de la comunidad, y todas las personas que estaban dentro de esta marcha Casi lo linchan. claro, exactamente, está bien. Algunos decían, sí, un agitador. Mire, hermano, esto no es agitar, esto es precisamente de lo que habla Ángela. Es respetar, respéteme a mí porque yo lo respeto a usted. Es porque si esto es un espacio público podemos convivir todos, porque para eso es un espacio público. Y así como usted tiene su espacio, yo también debo de tener el mío. Pero usted no tiene por qué, por una simple inclinación sexual, tener que generar estas manifestaciones de repudio, de rechazo y hasta agresivas, de violencia contra mi integridad física. Esto fue lo que nosotros vimos, indignación total contra ese tipo de hechos. Ya con base a esto, y para cerrar con los saludos, saludamos también a todas las personas que integran el equipo de trabajo de Venga que no es pa' eso. Saludamos a Angie Suárez, a Brian Incapié, quien ya viene en camino, a Milton Fabián Muñoz, a Pablo Damián Sosa, a Lina Ordóñez, a Alessandra Trejos, a Emiliano Pombo, al señor Diego Aldana, a Andrea Sáenz, a Luisa Incapié, y nuevamente saludamos a nuestro compañero que nos escucha desde las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el señor Eduardo Campo. No sé si y Natalia. Y por favor, Natalia Mera. Está pegando un viaje. En este momento está, De lo lindo, está de lo lindo. en Uribia, pero va a salir para Bogotá y luego mañana estará en Cali. Oiga, En el No. Petronio, ¿no? En el... pasándola mal, ¿cómo ¿Cómo sufre? la pasa de ¿Cómo mal? sufre? Así Bueno, la maluco. Bueno, hoy precisamente vamos a estar hablando sobre el tema de la libertad de prensa, como ya veníamos haciendo énfasis en esto. Vamos a estar definiendo qué es la libertad de prensa y cómo se fue definiendo este concepto a nivel mundial. También lo que es la libertad de prensa en Colombia. Cuáles son las garantías que tienen los individuos a expresar sus opiniones libremente, ya sea de forma oral, escrita y por supuesto en un medio de comunicación. Vamos a citar un par de casos recientes del país en Colombia sobre la libertad de prensa, y además vamos a dar un par de cifras sobre las violaciones a la libertad de prensa en el país del café y quien dicen excelentemente el de la democracia perfecta, ¿no? Algunos se animan a decir esto. Colombia. Bien, esto vamos a estar tratando el día de hoy, el tema de la libertad de prensa. Pero antes, cuando ya son exactamente las 2:23 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos.
Bueno, y cuando ya son exactamente las 2:32 de la tarde, le damos la bienvenida. Oiga, señor Brian, deje de sonarse la nariz, hermano. No, es que estaba Dimos algo, que se suenen los ojos. estaba algo engripado esta semana. Entonces, sufro de sinusitis, entonces por eso llego un poquito tarde porque me estaba limpiando los mocos en la No casa. queremos detalles, gracias. No, y de una vez le voy avisando que mate no va a tomar. Sí, tampoco. Porque nos No, contagia. eso sí que no. No, igual Eso sí a que mí no. el mate por lo regular Oiga, no me gusta. Antes que eso, sí. al inicio del programa decía Carlos que si bien el presidente, my president, Juan Manuel Santos, le gusta repartir mermelada, a nosotros nos gustaba repartir mortadela. Acá hacemos una salvedad porque nosotros orgullosamente también repartimos mermelada. Y no solamente nosotros, en especial una integrante del proyecto de Venga que no es pa' eso, que es la señorita Lina Ordóñez, quien tiene un emprendimiento el cual es, o sea, el calificativo de ese emprendimiento es delicioso. ¿Por qué? Ella hace mermeladas de naranja y de mandarina. Hasta el momento, oiga, qué cosa tan, pero tan deliciosas. Y todas las personas que quieran, además que esto tiene una particularidad, son caseritas, hechas en la casa, sin conservantes, sin esa cantidad de huevonadas que... Sin preservantes, mi señora, Exactamente. lleve la mandarina, la mermelada. Oiga. Y la mandarina puesta en el frasco. Hágale la pauta a la señora Lina. Con la aclaración de que no la está repartiendo, sino la está vendiendo. La está vendiendo. Bueno. Lina la está vendiendo. Bueno, nada. Bueno, Nada, ¿dónde no, pueden no. conseguir la mermelada de la señorita Lina, por favor? Bueno, Puertas al Viento, pueden buscarlo por Facebook, la Sí. página Puertas al Viento, mermeladas de naranja y mandarina. También pueden agregarla, por supuesto, a ella al Facebook, Lina Ordóñez Andrade, tal cual así como se escribe. Lina, Ordóñez. guión. Lina-Ordóñez con Z, ¿sí? Andrade en el Facebook. Por favor, solamente con fines comerciales. Vea, ya una persona aquí ya nos escribió, el señor Diego se puede comunicar a Puertas sí. al Viento. O si no, también pueden agregarla al WhatsApp. El Ajá. WhatsApp es... Lo vamos por interno, el WhatsApp. Perfecto. Mejor, Bueno, mejor. perfecto, no hay Sí, problema. mejor. Entonces ya saben, las mermeladas de las compañera Lina, inicialmente de mandarina y de naranja. Lleve la mandarina y la naranja en el frasco. Suavecita, tenemos también deliciosa y acá- sin conservantes. Con mandarina a bordo. Bueno, vamos a ir redondeando para que nos metamos pues en materia, pero antes vamos a hacer lo que realmente acá importa, que es saludar a las personas que nos escuchan, y esto lo vamos a hacer con el auspicio de la señorita Elizabeth, que se vino directamente desde España a saludar a nuestros oyentes. Bueno, hoy tenemos oyentes desde Colombia, desde España, Ay, bendito sea desde mi Dios. Argentina, bueno, un poco de todos qué lados. bueno. Lo escucha todo el mundo. Bueno, vamos con los saluditos. Bueno. Nos están escuchando Nancy Jerez, Erika Peñuela y Gina Marín desde Bogotá. Nos escucha también desde Bogotá, desde la capital, Luisa Velázquez. ¿Quién más? Manuela Gallardo y Esther desde Barcelona, Santi TC desde Tigre, Nitzan Pérez desde Buenos Aires, y también nos escucha Sofía Nicolini, que le mandamos un fuerte abrazo porque hoy es su cumpleaños, así que... Bueno, muchas cumpleaños felicidades. entonces, feliz cumpleaños. ¿Dónde está Nicolini? Oiga, ¿dónde está Nicolini? Pues Nicolini está en Escalabrín, bueno, en su casa, supongo. Aquí en En Buenos Aires. Preparando la fiesta de cumpleaños, y en Buenos Aires, en Palermo. Ella vive en Palermo. Y toda la gente, venga, que no es para eso, está invitada a la fiesta. Sí, Claro. cómo Bueno, no. perfecto. Y un saludo muy especial. Ahora no nos está escuchando, pero en diferido nos va a escuchar. Mientras a la traiga señora- Pola y Guaro. A la señora Lilia Jesús Hernández, mi señora madre, que La cumplió señora 68 años. Muy bien. 68 años, hermano. Una Bien. felicitación muy grande a la señora madre de Carlos por tanto Hermosa, esfuerzo eres que la le has mejor colocado madre, eres con la el- mejor. con este- Estoy con triunfando, esta madre. persona. Yo le quería enviar un saludo a una persona que nos está escuchando, que es Rocío Rodríguez, acá desde Buenos Aires también. Rocío Rodríguez, ¿desde dónde nos escucha? No me decir Desde- que es de Avellaneda. No, desde Florencio Varela. A Florencio Varela. Un Se poquito cambió. más lejos. Se cambió. Bueno, entonces saludamos entonces a Rocío y así cerramos entonces con todo lo que son los saludos a los oyentes de Venga que no es pa' eso, y nos metemos a lo que nos convoca el día de hoy, a hablar de la libertad de prensa. Y para esto vamos a hacer un pequeño recorrido sobre qué es la libertad de prensa. Bueno, libertad de prensa. Por allá, por el año de 1811,
se dio la libertad de imprenta, en el país. Es diferente. Bueno, de allá acá han surgido bastantes cambios. Por supuesto que conforme se iba reorganizando la sociedad, ¿no? Con el surgimiento de la República, es menester que la información que corra dentro de la República pues esté ajustada a un orden republicano de información, ¿sí? Así que las diferentes transformaciones de la libertad de expresión, que digamos sería algo más general, estarían conformadas a lo largo de lo que fue la historia de Colombia. Y hay un corte especial por allá por el año, entre los años 40 y 50, finales de la década del 40, inicio de los 50, con el gobierno de la Junta Militar, que estaba encabezada por Gustavo Rojas Pinilla, ¿sí? Para ese momento, como cosa rara, todos los regímenes militares toman el control de los medios y por supuesto cualquier contenido no era bien recibido. Y tengamos en cuenta algo, y hay gente que, pues, que quiere hacerle ese reconocimiento al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y es que trajo la televisión al país, y la primera señal de televisión se dio bajo ese gobierno. Bueno, eso en parte llegaría a ser bueno, ¿no? Sí. Pero entonces nos daba la televisión, pero restringía contenidos en la prensa. Así que no era como tan bueno el asunto. Y en la Constitución del 91 se sientan las bases para que se pueda tener una libertad de expresión. Específicamente, en el artículo 20 se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. No habrá censura. O sea, está especificado en la ley. No habrá en la censura. Constitución. Exactamente. Así que, digamos que la libertad de prensa, como su pretensión lo indica, es darle ese espacio abierto a que la gente se pueda expresar y expresar. Claro, ¿sí? La libertad de prensa deriva, o sea, de la libertad de expresión. Exactamente. Y puede ser libertad de expresión a través de la radio, que de la prensa. Que es un derecho fundamental, ¿no? Claro, de la prensa, de la radio, de tomar información, de indagar también, ¿no? Porque no dejemos eso por fuera. Hay gente que dice, no, pues es que yo soy libre de expresarme, pero también soy libre de informarme, ¿sí? Y como yo soy libre de informarme, no puedo cortar las vías de información ni los canales de información. O sea, eso no, tampoco lo puedo hacer yo, independientemente a qué público esté dirigido o de dónde venga esa información. Es decir, el derecho a la libertad de expresión es un medio para la libre difusión de las ideas. Claro. También para ¿qué es lo que encierra en sí vamos a citar lo que es hace parte del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cita: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado, aquí viene el tema de la censura, a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y por supuesto el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Aquí, cuando ya tiene esta injerencia, el tema de poderlas difundir, es que entra el derecho a la imprenta, porque ya estamos hablando de medios masivos, o, como bien se entiende, el derecho de la libertad de prensa. ¿Por qué hoy tratamos este tema? Bueno, lo habíamos dicho desde el principio, también viene siendo como una suerte de homenaje a quien fue un muy buen comunicador y humorista, ¿cierto? Y aparte referente político, que fue Jaime Garzón, con todos los reparos que uno le puede hacer también a muchas cosas que haya hecho. Pero tengamos en cuenta algo, la gente lo recuerda por su contenido audiovisual, específicamente producciones como Quack, El Noticiero, ¿verdad? Y una serie de personajes creados por él, que lo que hacían era una reflexión por parte sobre la realidad. Sí, por parte de personajes muy del común. Estaba un erudito, ¿cierto? Estaba un portero de un edificio, estaba un lustrabotas, ¿sí? Claro. Y bueno, en Quack sacaban muchos más personajes. Pero la idea era que a partir de eso nos pudiéramos reír de la realidad, ¿sí? De nosotros, de la realidad colombiana. Pero ojo,
no era solamente reírnos y ya, sino generar lo que también, y aquí sí nos sentimos identificados, quiere y venga que no es para eso, y es inquietar a la gente a que se ocupe de los temas que pues regularmente no le están interesando mucho, porque como eso es cosa de políticos, entonces eso no me pega a mí. Y esa libertad de expresión y esa libertad de comunicación, en ese ejemplo de la vida de Jaime Garzón, es clarísimo lo que pasa en el país, como pasa en cualquier otra parte del mundo. No es exclusivo de Colombia. Ojo, porque más adelante también vamos a revisar el tema de Argentina. O sea, la muerte de Jaime Garzón, no solamente lo mataron por como las declaraciones de los responsables tangenciales de la muerte lo habían dicho, no es solamente porque era guerrillero, porque así lo tildaba el paramilitarismo, sino también porque decía lo que le incomodaba a ciertas élites de poder, a unos cuantos uribes de... unas cuantas personas por ahí. Y eso es cortar la libertad de expresión, de comunicación, de información. Cortar esa fuente que era él, ¿cierto? Implica que mucha gente, posiblemente, ya no le llegue la información, no le llegue esa inquietud, ¿cierto? Pero aparte hace que en adelante muchos, queriéndolo hacer, encuentran más dificultad, porque se siente un paradigma a partir de la violencia y del atropello y la coacción. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre lo hemos dicho acá, hay que salir a las calles, tenemos que movernos, ¿verdad? Y mucha gente nos dice, no, pero es que, ¿para qué si a uno lo matan? Bueno, pero también ahí hay que como hablar de algo, Carlitos, y es el tema de quiénes son los que manejan esa información, ¿sí? Y los que tienen pues también la capacidad de acceder a esa información, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta también que quienes manejan la información pues manejan un juego ahí peligroso de la manipulación de esa información y la desinformación que le dan cada día a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países los neoliberales, por ejemplo, se volvieron magos en el manejo de los medios de comunicación y la desinformación que se le da a las personas. Entonces, pues además de manejar los medios de comunicación, ponen como en práctica esa manipulación, ¿cierto? Ponen en práctica la propaganda que les interesa mostrar, los cambios incluso de mediciones en las encuestas, sí. Muestran es lo que les interesa mostrar. Entonces ahí también nosotros debemos analizar desde el punto de vista de quienes manejan la información y cómo la manejan, ¿sí? En nuestro país y en otros países. Y digamos que son unos magos en manipular tanto a la gente que se cumplen 17 años de la muerte, del asesinato de Jaime Garzón, de la impunidad, 17 años de impunidad, y los los grandes medios de comunicación en Colombia hacen una mención cada año, pero nunca han hecho el papel, ¿cierto?, de cuestionar qué fue lo que pasó, claro. ¿Cierto? Y de reclamar quiénes son los responsables, ¿no? Y exigir que haya, de verdad esclarecimiento sobre ese asesinato, ¿no? Entonces, también en eso juegan, ¿no? Resaltan la figura de Garzón, pero nunca han tenido una posición clara. Claro, y no muestran como la realidad de lo que le aporta también al país. Jaime Garzón lo que decía, una de sus frases muy conocidas es que hablar, de todos los problemas que tenía el país era una cosa como redundante, ¿no? Él invitaba a la población colombiana a ir atrás y mirar cuáles eran los problemas de raíz de este país para empezar a generar los grandes cambios, claro, en ese país. Yo considero, y aquí esto es una cuestión personal, si yo voy a informar a la sociedad acerca de una noticia o de un hecho, ¿cierto? La idea es poder englobar todo lo de que eso implica, no solamente el amarillismo que me trae la noticia de momento. Entonces uno ve que le hacen los homenajes a Jaime Garzón y le ponen la música emotiva y las imágenes así en escala de gris y todo el cuento y la cuestión de tantos años de impunidad. Pero entonces, ¿en qué contexto fue que pasó? ¿Quiénes eran los que tenían el poder en ese momento? ¿Qué era lo que se buscaba con esa muerte? Porque es un vox populi, pero pasa que nunca lo van a decir porque obviamente, como la señora Vicky Dávila anteriormente estaba a favor, ¿cierto? Y hoy no es que esté en contra, pero hoy viene a decir que libertad de expresión, que pobrecita ella, que es una víctima, ¿cierto? Cuando ella misma restringía información o ella misma tergiversaba información cuando estaba del lado de quien le convenía.
Entonces, nunca lo van a decir esos medios masivos, como decía Ángela, sino que se quedan en el hecho como tal y en el, uy, qué triste que estamos. Mire, con base a esto que empieza a plantear Pilar, que es el tema de la concentración, ¿no? Que juega acá y tiene un rol muy importante este modelo neoliberalista. Hay una persona, un intelectual que es Noam Chomsky, que de cierta manera se reconoce como uno de los intelectuales más importantes actuales, del último tiempo, exactamente. Y ojo, sale de Gringolandia, ¿no? Exactamente. Tiene como una postura bastante antiimperialista, y él hace un análisis de lo que es la libertad de prensa después de la Declaración de los Derechos Humanos y ese artículo número 19 de la Organización de las Naciones Unidas. Y él dice, esta declaración, el tema de la libertad de expresión, tiene dos aspectos fundamentales. El primero, que es el derecho a generar información libre de cualquier tipo de control gubernamental, primero y principal. Y el segundo, que también, aparte de generarlo, también tiene derecho a recibirlo. Porque se entiende de que la información privilegiada es una herramienta de poder, de control. Y él hace esas dos aclaraciones. Pero ¿qué pasa? Él dice, estos dos aspectos se empiezan a tergiversar y a perder y a morir por un hecho fundamental, y es la concentración de capitales. Antes, los medios de comunicación tenían contenido y eran independientes. Cuando ya se empieza a concentrar los capitales, empieza a morir esta característica fundamental por dos razones fundamentales. Precisamente la concentración de capitales en la prensa comercial privada. O sea, ya deja de jugar un rol fundamental la prensa independiente y entra ya la prensa comercial privada. Y después, algo de lo cual todos vivimos impactados día a día, que es la dependencia de la publicidad. Y aquí es donde realmente él pone el punto de foco y dice que realmente en los medios de comunicación los anunciantes son los que tienen el poder. ¿Por qué? Porque un diario, un televisor, una televisora, una productora de televisión no vende el espacio a los anunciantes. Él vende algo que en televisión se llama rating y algo que en los diarios se llama lectores. Por ejemplo, si un televisor, un medio de comunicación audiovisual tiene tantos puntos de rating que esto se puede convertir en 3 millones de televidentes, esos 3 millones de televidentes son los que él le va a vender al anunciante, y el anunciante los va a pagar en determinado horario. Pero como él paga, él es el que pone la plata y que son supremamente costosos los segundos, él le va a decir, bueno, pero mi producto no puede ir relacionado con determinado contenido, que es lo que se supone debería ser. Ejemplo, si yo anuncio Coca-Cola, valga el varillazo, si yo anuncio Coca-Cola no puede ir en un espacio donde se esté hablando de la represión sindical. No puede ir. O sea, ponen el dinero y ponen las condiciones. Exactamente. Y ahí... ¿Qué es lo que se informa? Más bien, la cuestión sindical no va donde está Coca-Cola, más bien. Así, exactamente. Entonces, a partir de acá, mire, en Estados Unidos, por ejemplo, y esto nosotros ayer lo hablábamos un poco, coloquialmente dentro de los redactores de medios, ellos tienen un término para llamar el cómo se arma el contenido de un diario, de un noticiero, que son los agujeros. ¿Y cómo es esto? Ayer explicábamos un poco. Por ejemplo, uno en un diario tiene una página donde se supone es información la que uno va a recibir, y lo que hace el diario primero es dividir los bloques de la página en determinados espacios, donde ahí ponen primero que nada en la hoja en blanco todas las publicidades, y después en los espacios que quedan se llenan de noticias sesgadas, porque la noticia lo único que hace es rellenar esos espacios que la publicidad dejó porque no cabía nada más. Entonces ya queda aquí esto precisamente, el tema del sesgo. Se sesga lo que realmente, la finalidad que tiene el medio, que es comunicar. No comunica, sencillamente rellena espacios, los agujeros que dejó la publicidad. Además los grupos económicos que manejan también esas comunicaciones, y eso en todos los países ocurre, ¿cierto? Los grupos económicos que permiten mantener una imagen de lo que quieren mostrar, ¿sí?
Además, a veces llegan hasta a la propia, incluso, eliminación de las verdades que se necesitan saber, ¿sí? Y ahí es donde un poco podemos, más adelante o en este momento, no sé, hablar sobre lo que se ha mostrado y, por ejemplo, los periodistas que quieren mostrar algo y desenmascarar algo en nuestro país, por ejemplo. Entonces ahí es donde vienen los bolillazos y hasta incluso afectar la vida de Láncelo, mijita, periodista, láncelo. ¿cierto? Entonces aquí es donde se pierde como cualquier tipo de objetividad, ¿sí? En el respeto por ese derecho fundamental que al principio hablábamos aquí, el derecho a la libre expresión. Hasta el punto de, por ejemplo, periodistas, pongo un ejemplo en el 2012, víctimas de agresiones físicas, como recuerdan ustedes Ana María García, la periodista, la reportera gráfica del Tiempo en Bogotá, que fue a cubrir ella iba por ahí por Bogotá y vio el problema de un Transmilenio, un articulado del Transmilenio que se partió en dos. Entonces ella fue a cubrir esa noticia y lo que recibió es que, recibió de un policía, es decirle, hey, se tiene que ir de acá. Y como ella estaba grabando el suceso, entonces la tomó pues del brazo, la sometió ahí en el andén, y todo el mundo vio eso se grabó, y bueno, eso ahí. Ella presentó pues sus golpes de las manos y fue incluso a medicina legal. Y también podríamos hablar ese mismo año la muerte del periodista Guillermo Quiroz, que está cubriendo, si ustedes recuerdan, la manifestación de los trabajadores de Pacific Rubiales, ¿sí? Que estaba tomando fotografías y él iba en su moto y estaciona su moto. Entonces la excusa es que como no tenía papeles del seguro y todo eso, entonces le suben su moto, lo suben a él también, a la patrulla, etcétera, y él llega a la clínica con golpes serios, agresiones físicas serias, golpes en la cabeza que le generaron además unos coágulos inmensos. Bueno, cualquier tipo, ¿cierto?, de violación a este derecho fundamental del que hablábamos al principio en el programa, ocurren en Colombia y en otros países, ¿sí? Aquí en Argentina, en otros países de Latinoamérica. Y bueno, son periodistas que el común denominador, por ejemplo, de estos dos periodistas que cito, es que estaban cubriendo manifestaciones sociales. Entonces ahí es donde uno se hace una pregunta, ¿cómo así? O sea, ¿es por eso? ¿Porque están mostrando alguna manifestación que no quieren que se muestre, que el gobierno o los establecimientos de comunicación no quieren que se muestren esas personas pues peleando por algo? O ahí es donde uno como que, sí, uno se tiene que preguntar también como ciudadano estas cosas. Entonces, ahí debemos mirar ese papel que cumplen esos grupos económicos, que además dentro de los tratados de libre comercio que tanto hemos hablado aquí en el programa, esos TLC también hay unas cláusulas que condicionan incluso esa libre expresión de los medios de comunicación, la libertad de prensa. Un dato para los oyentes, ¿no? Aquí acudiendo a la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Muy interesante que los oyentes se puedan meter a esa página, es la página flip.org.co, ya lo están publicando en el fanpage, porque es muy interesante ver, esa fundación hace un seguimiento de la libertad de prensa en Colombia y hay datos regionales y por año. Un dato, por ejemplo, en el 2015 en total hubo 147 violaciones a la libertad de prensa en Colombia y 232 víctimas de esa libertad de prensa, que eso puede resumirse en agresiones, en amenazas, asesinatos, atentado contra la infraestructura, desplazamiento, detención ilegal, etcétera, ¿sí? Estigmatización, etcétera, exilio, muchos periodistas han tenido que exiliarse. Eso en 2015. Y en el 2016, que todavía no lo hemos terminado, estamos a mitad de año, ya llevamos 8 meses, estamos por terminar los 8 meses de este año. En Colombia hay hasta el momento 128 violaciones de libertad de prensa. O sea, estamos ya cerca del total del año pasado, solo en medio año. Y 157 víctimas de libertad, víctimas en Colombia ¿por qué? Porque han sido sujetos de todas estas agresiones que yo mencionaba antes en tan solo este año.
Imagínense. Caso reciente tenemos el caso que se televisó y salió el Del honorable... Noctámbulo de City TV, ¿no? Claro, y salió el honorable alcalde de la ciudad de Bogotá, este señor Enrique Peñalosa, a pedir excusas en nombre de el cuerpo de la policía que agredieron, y lo peor es que esto quedó grabado, a los reporteros y camarógrafos de City TV. Eli. Me parece terrible, pero yo creo que a los oyentes les gustará saber que existe un ranking mundial de libertad de prensa para saber en qué situación está cada país. Y Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional que defiende la libertad de prensa en el mundo, publica anualmente un ranking, un mapa mundial con la situación de la libertad de prensa en el mundo. Bien, pues, ¿cómo está Colombia? Pues si uno mira la leyenda de este mapa, sale en rojo. Correcto. Que ya es un color que indica... Es un color que indica concretamente que la situación es difícil. O sea, es una escala de 5, del 1 al 5, digamos, de riesgo estaría en el 4, nivel 4. A diferencia del resto de... Bueno, se encontrarían Colombia y Venezuela, los dos países de Sudamérica, con una situación difícil en cuanto a libertad de expresión. En mejor situación se encuentran pues los vecinos Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Ecuador. Y bueno, Chile estaría en una situación más bien buena. Perfecto, bien. Con esos indicadores vamos a un pequeño corte cuando son exactamente las 2:58 de la tarde y ya regresamos para desarrollar estas cifras que hablan en Colombia. Con la cruz. El pescador no tiene Oiga, fortuna. Y al ritmo de la deliciosa cumbia de la señora Totó la Momposina, volvemos entonces la maestra, la que realmente educó a muchas generaciones. Volvemos y desde ya empezamos a anunciar, cuando son exactamente las 3:07 de la tarde, que se viene la premiación del concurso de poesía en homenaje al señor Leopoldo Marechal. Brian, ¿cómo es el tema? ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, el tema es que ya los jurados tienen en su poder los poemas y los están calificando. Esta semana estará el veredicto de los jurados. Vamos a comunicarnos por mail con toda la gente que estuvo participando, los que enviaron sus poemas, para que estén en la premiación que va a ser este viernes 19 de agosto en CUB. En el Club Cultural. El Club Cultural CUB. Esto va a ser viernes, exactamente, viernes 19 de agosto a las 21 horas. Música en vivo vamos a tener ahí en CUB. Y bueno, eso es que Guardia Vieja. 4085. 4085. Barrio Almagro. Bueno, van a estar además los jurados, que entre ellos se encuentra la hija de Leopoldo Marechal. Sí, que es al que le hacemos también este homenaje. Para la gente que no recuerda, Leopoldo Marechal fue un poeta de acá de Buenos Aires, muy conocido por su obra Adán Buenos Aires, ¿sí? Que digamos le tocó exiliarse, ¿no? en el tiempo de la dictadura. Así que vamos a estar haciéndole este homenaje. Va a estar la hija de Leopoldo, van a estar un par de poetas muy conocidos de acá de Buenos Aires también. Van a llevar sus obras, la gente que nos quiera acompañar también va a poder conocer un poquito más de poesía. Y va a ser un acto muy, muy bonito para que nos acompañen. Bueno, y volvemos entonces a saludar a los que realmente importan en este programa, que son nuestros oyentes. Bueno, Alan, mira, hoy nos está reportando sintonía desde La Plata nuestro compañero Miguel Rincón, que además le desea a Brian que se recupere muy pronto. Y al que viejo Miguel. Gracias, al viejo Miguel. Miguel. A todo, saluda a todo el equipo, nos dice. A Pedro Cruz en Cali, mi cuñado querido, el negro Pedro. En Cali, Allá está en Cali. Tigre, le dicen el tigre. ¿Por qué le dicen el tigre? Debe estar disfrutando del Petronio Álvarez, ¿no? Qué delicia. Coneja negra. Y un saludo muy especial a Siguaraya,
a Diana Hincapié, que además empezamos a subir por medio del YouTube, de nuestro canal de YouTube, las listas de reproducción que ella nos está regalando, obsequiando para nuestro programa, y que ustedes pueden también escucharlo ahí por nuestro canal de YouTube. Ahí las estamos subiendo, lo que ella está programando cada fin de semana. Sí, también invitar, por supuesto, Diana Hincapié, quien es más conocida como DJ Ciguaraya. La pueden encontrar en Facebook con Selección Ciguaraya, donde ella normalmente está subiendo mucho contenido musical, recopilando música realmente exquisita para los oídos, y quien es colaboradora del proyecto de Venga que no es pa' eso, seleccionando toda esta música que ustedes escuchan entre cortes y por supuesto las cortinas. También saludamos a Maiten, quien nos escucha en este momento y sintoniza el programa de Venga que no es pa' eso. Volvemos entonces al desarrollo, y veníamos hablando de una serie de indicadores, de cifras que daba Elizabeth, que nos aportaba, que fueron publicadas por esta organización, ¿no? Periodistas, Reporteros sin Fronteras, esta organización de carácter internacional que se crea principalmente, tiene su sede principal en Francia, donde, si recordamos también un poco, desde la revista Charlie Hebdo, ¿no? También han sido víctimas de cierta manera de ataques con base a publicaciones que han hecho. Hay un barómetro que tiene Reporteros sin Fronteras a nivel internacional, donde él dice, hay 30, en lo que va ocurrido del año 2016, 35 periodistas asesinados. Esto a nivel mundial. 7 colaboradores registrados, 7 colaboradores muertos, 168 periodistas encarcelados, 14 colaboradores encarcelados, 159 internautas. Acá también entra un rol muy importante, que es el tema de la libertad de expresión en Internet, que también están encarcelados, y bueno, un internauta asesinado. Y hablando de encarcelamientos de periodistas y de persecución en Internet y ciberactivismo, obvio que hay que mencionar el caso de Wikileaks, que la mayoría de oyentes conocerán, pero para quienes no lo conozcan, hay un personaje muy conocido que es Julian Assange. Él es periodista, ciberactivista, él es australiano y es el fundador de Wikileaks. Wikileaks fue una iniciativa fundada, si no me equivoco, en el 2006, y se hizo famoso por filtrar documentos de diferentes gobiernos y países del mundo, pues que denunciaban diferentes casos de corrupción y demás. Y bueno, en estos momentos Julian Assange está detenido. Él está asilado por la embajada ecuatoriana en Londres. En Londres. Y justamente leía las últimas noticias y decían que Suecia llamaba a declarar a Julian Assange por un supuesto caso de violación. Qué cosa rara, ¿no? Sí. Siempre es violación, siempre es algo que toque la moral de la gente. Sí, la verdad es que el caso fue un poco extraño, justo ante la persecución de Estados Unidos y medio mundo entero por toda la información que estaba saliendo a la luz y se estaba filtrando en todos los medios de comunicación internacionales. Información privilegiada y secreta sobre atentados, sobre temas de terrorismo, corrupción, paraísos fiscales. Bueno, obviamente se denunciaron muchos casos que podrían enderrocar a miles de políticos, gobiernos y acabar con la impunidad de mucha gente. Recordando que también muchos de esos documentos infiltrados por parte que venían desde el Departamento de Estado y el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue un contenido que filtró también un ex-marine, ¿verdad?, al cual lo expulsaron de las fuerzas militares, los persiguieron y él también se tuvo que exiliar, ¿no?, por ciertas cuestiones internas que él vivió allá. Y el caso de Wikileaks, como lo dice Elizabeth, marca un paradigma diferente en cuanto a la libertad de información, porque estamos hablando desde el principio que había una libertad de imprenta y luego los medios televisivos fueron
digamos que reglamentados en sus contenidos. La radio, por supuesto, siempre lo ha estado, ¿sí? Pero con el auge de la internet y la aparición de la masificación de la información, lo que sucede con Wikileaks es muy importante porque es muchísima información, son millones de documentos que se filtraron, o mismo caso el de Panama Papers, que también lo tomamos acá, y es entender que hay mucha información desconocida, que puede que no le interese a la gente, porque sí es cierto que mucha gente no le interesa eso, pero es una realidad y que devela toda una estrategia de los diferentes gobiernos, de los poderosos, que obviamente va a impactar en el común de la gente, ¿sí? No digo que sea bueno que no les interese, pero es la verdad. Entonces hay gente que ni siquiera sabe qué es Wikileaks, pero cuando uno se pone a ver, dice, realmente no es tanto como lo pintan algunos medios de comunicación masiva, ¿sí? Obvio, pero al ver qué sucede cuando un periodista revela información de semejante valor. ¿Cómo terminó Julian Assange? Sí, podría haber acabado sí, muerto, podría acabar en la cárcel, un supuesto caso de violación, bueno, eso está por ver, analizar, pero la cuestión es, a uno le da que pensar si realmente la libertad de prensa existe realmente, ¿no? Quizás Claro. es un pacto entre gobiernos, ¿no? Nos han convencido de que existe una supuesta libertad de prensa, pero cuando alguien realmente saca a la luz información que no tendría que salir, ¿dónde empieza y dónde termina la libertad de un periodista? Sí, queda la libertad de prensa, ese derecho fundamental ahí en el papel, porque en realidad no se cumple. Y aquí yo quisiera de pronto hablar un poco, no sé si ustedes, me imagino que han escuchado de Javier Darío Restrepo, que es un periodista de amplia trayectoria colombiano, y él dice algo muy importante y es frente a lo que ustedes están diciendo, y yo sigo con el cuento de la dependencia de los medios a las fuentes económicas. Él dice algo, es desafortunada en la prensa su dependencia extrema de las fuentes económicas, ¿sí? Y agrega además, no hay periodismo crítico hoy en Colombia, ¿sí? No hay periodismo crítico frente al gobierno de Santos y a todos los gobiernos, ¿sí? De turno en Colombia. Entonces Javier Darío Restrepo, que ya vamos a publicar una entrevista que le hacen a él en el 2016, este año, y él es un crítico frente a eso, porque él dice, por ejemplo, que eso del debate, lo que tú hablabas, Carlos, de Vicky Dávila, ese debate se tornó, lo de Vicky Dávila se tornó en que la libertad de expresión es igual a la ética profesional. Entonces él dice algo como, y si se dice eso, ¿sí?, que entonces ningún medio pasaría un test de ética y nadie podría hacer periodismo en Colombia. Entonces se tergiversa completamente, porque bueno, Vicky Dávila, eso sí es una posición muy personal. Ella hoy sale como youtuber a decir, es que a mí me manejaban unos poderes económicos, políticos. Todo lo que bien fue mentira, ahora sí va a decir la verdad. Claro, entonces ella sale a decir eso, pero además ella tuvo una discusión muy fuerte en ese momento con Palomino, que lo sacan de ahí de la policía. Con el y su equipo también fue producto de amenazas por mostrar todo eso que se estaba como filtrando en la policía en Colombia. Y también estuvo chuzado su equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, el que no le hace caso a esos grupos económicos que financian y que quieren mostrar hoy una comunicación distinta en Colombia, al que no le haga caso ahí, el periodista que no le haga caso, le hacen lo que quieran, destruyen incluso su vida, ¿sí? Ella, por ejemplo, ahorita sale como youtuber porque no le dan trabajo. Claro. La borran del sistema. Claro, la sacan, y el que no le sirve, porque ellos son los que condicionan, ¿sí? Con lo que tú hablabas del condicionamiento, Alan, que es bien importante, el que pone la plata pone las condiciones. Entonces, lo que no le sirve a esos grupos económicos, entonces pues que no estorbe, y sacan a la gente de taquito. Mire, ayer justo lo hablábamos. Ayer justo lo hablábamos después de salir de una conferencia hablando del TLC, y es que precisamente eso que está diciendo Pilar, el TLC con Estados Unidos por lo menos, sí, que es uno de los más importantes que ha firmado Colombia por sus efectos, se termina de implementar cuando se aprueba la ley Lleras, imagínense, o sea, fue una cosa tan importante
para la aprobación del TLC, que todos saben que es la ley Lleras, ¿sí? Digamos que más o menos hemos hablado de eso, que es cómo va y viene la información y qué tipo de información se puede manejar. Entonces hay unos poderes económicos detrás de eso que incluso ni siquiera son nacionales, o sea, ni siquiera son de Colombia. Hay unos intereses propios ahí, hay unos intereses propios que están defendiendo, que no son ni siquiera de colombianos, que están defendiendo el gobierno de Santos y que en su momento defendieron el gobierno de Uribe, y que les interesa una información que se maneje ahí porque también eso tiene que ver cómo se maneja la geopolítica a nivel mundial. Así que yo digo algo muy importante de lo que dice Pilar, rescatándolo, y es: ¿quién es el que controla a los medios? Concentramos en que son poderosos, que son grandes músculos económicos, ¿cierto? Pero resulta que los países, los estados, también tienden a controlar. Y digamos que esa es la parte más grave. No digo que lo otro no lo sea, pero se entiende que, por ejemplo, en el sector privado, quien ponga la plata ponga las condiciones, ¿cierto? Pero lo más grave es que el Estado apruebe la restricción en el caso de la prensa, como por ejemplo pasó en ese hecho de violencia con los periodistas de City TV. Es la fuerza pública la que no le importa si usted es periodista, anciano, campesino o estudiante, le cae encima y lo violenta. Pero ojo, resulta que un periodista a nivel internacional y a nivel nacional tiene un rol específico, el cual no es que le da una investidura de intocable, pero hay que tener cuidado, porque es que están en el ejercicio periodístico y vienen y los atropellan, y vienen y los violentan, ¿sí? Entonces, cuando el Estado violenta, cuando el Estado reprime, cuando el Estado asesina, como en el caso de Jaime Garzón, que está comprobada a través de los testimonios de los que han sido indagados, el nexo entre los paramilitares y ciertas esferas del poder político para acabar con la vida de Jaime Garzón, ahí es cuando uno dice, es más peligrosón. ¿Sí? No digo, vuelvo y reitero, no digo que el sector empresarial que pone las platas y restringe la información al público y vende una información que no es, no lo haga grave, pero lo peor aún es que el Estado, que un gobierno mate, reprima y violente, o que sea, que actúe con cierto, ¿cómo se llama?, omisión ante ciertas situaciones, como también se ha comprobado la participación implícita del Estado en algunas muertes de periodistas en Colombia, ¿no? Mire, todo este tipo de accionares que son realmente vulnerar los derechos de las personas están justificados bajo una consigna que es brindar la seguridad de los ciudadanos del planeta. Y esto, quien ha levantado estas banderas principalmente es Estados Unidos. Y hay una pregunta que se hacen que es, bueno, libertad y seguridad, pero ¿a cambio de qué? A cambio de nuestra privacidad. En esto que Elizabeth nombraba, que es el caso de Wikileaks, hay un libro el cual yo recomiendo bastante, que se llama El Imperio de la Vigilancia, que lo hizo Ignacio Ramonet, donde hay una entrevista fundamentalmente con Julian Assange, y donde a partir de esta cifra que lanza los Reporteros Sin Fronteras, que son 159 internautas encarcelados, él dice, hay una organización la cual él denomina GAFAM, que está creada por Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, los cuales están totalmente vigilados por la NSA, que es como una entidad de seguridad, la cual le brinda información a todos los países colaboradores integrantes de la OCDE, donde el que lleva la bandera de esto es Estados Unidos, donde por ejemplo en Wikileaks, cuando se dieron y se sacaron a la luz estos papeles, estaba evidenciado que Estados Unidos le había brindado información a Inglaterra, información estratégica con el caso de las Islas Malvinas, para poder hacerse de las Islas Malvinas, y esto quedó evidenciado en Wikileaks y muchísimas otras cosas más. Y esto, por ejemplo, lo que dice Julian Assange, el cual está refugiado desde hace ya años
en la embajada de Ecuador en Londres, lo mismo que Edward Snowden en Inglaterra, en Rusia, y además Chelsea Manning, quien tiene 32 años de vida, también hizo parte de WikiLeaks, fue atrapada y fue condenada aproximadamente a 40 años de cárcel. Es decir, esta mujer, si sale, va a salir aproximadamente de 70 años y va a gozar de una libertad simplemente por mostrarle al mundo cómo los están controlando y cómo nos están vigilando. Y ante esto, lo que plantea Julian Assange es que el mundo, a partir del caso de WikiLeaks, lo que entendió fue una lección de periodismo y que a los medios habría que destruirlos absolutamente a todos. Lo que da para pensar es la proximidad entre el trabajo y la labor que hacen los periodistas con la política y la economía. O sea, los peores casos de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos injustificados, sin pruebas, todos han tenido que ver con una denuncia de un caso que tiene que ver con la política, con la economía, con, ¿no?, el sistema capitalista, neoliberal. Es decir, cuando un periodista ataca al sistema, se acerca al sistema, cuando... O sea, la labor periodística tiene un ADN político, porque es destapar, hacer visible información que está controlada por otras esferas del poder. Es decir, es un poder contra otro poder, es una lucha de poderes. Es importante lo que dice Elizabeth en el sentido del ADN político. FECOLPER, que es la Federación Colombiana de Periodistas, publica en el 2015 un informe en el cual señala que Colombia es el segundo país. Bueno, esto lo publica realmente Reporteros Sin Fronteras, pero hace énfasis en que Colombia es el segundo país en el cual se cometen más crímenes en contra de los periodistas en los últimos 14 años. Indica una cifra de 146 periodistas violentados para 2015 más o menos. Y los últimos dos casos que se presentaron, por ejemplo, antes de ese informe, fueron vísperas de elecciones presidenciales. Mire. Porque hay periodistas que se animan a decir, este señor es corrupto, este señor está inmerso en esta y en esta otra investigación, y en ese orden de ideas hay gente que lo quiere acallar. Volvemos al tema, Jaime Garzón. Denunciar implica casi que clavarse la lápida en el cuello. Exactamente. Y en Colombia, hablando ya de las garantías, lo peor es que hay una Unidad Nacional de Protección, que ellos, dentro de su misión, no volvemos a esto de cuál es la misión de cada organización. Dentro de su misión ellos profesan que la Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del orden nacional adscrita al Ministerio del Interior, y ellos se encargan de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo. Y, en consecuencia de esto, lo que hace Reporteros Sin Fronteras es decir, en el año 2016, decir que Colombia tiene un sinfín de irregularidades en cuanto a protección, y cito, ellos lo que dicen es, estas irregularidades observadas en el organismo que debería proteger a los periodistas en peligro son muy preocupantes, señala Emanuel Colombia, que es responsable del despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, y cita el caso de un reportero colombiano, que es Javier Osuna, el cual ilustra las grandes dificultades a las cuales se enfrentan los periodistas colombianos para investigar temas delicados y que muestra un grandísimo grado de corrupción que padece el país. Las autoridades colombianas tienen la responsabilidad de proteger no solamente a Javier Osuna, sino a todos los reporteros con urgencia y reformar los mecanismos que en este caso la Unidad Nacional de Protección obviamente brinde estas garantías, lo cual evidentemente no lo hacen. Esto por supuesto es bastante preocupante. Bueno, pero esa entidad es creada justamente para proteger, y en algún caso sí se ha visto esa tarea bien hecha. Pasa que es que tenemos en Colombia, como en otros lados del mundo, por supuesto, el tema de que si está adscrita al ministerio o un ministerio que maneja la seguridad del país, y bueno, la verdad los militares y las fuerzas de
armadas del país están como muy Igual, cerca de eso. Carlos, mire, discúlpeme que yo le interrumpa, pero si usted dice, en algunos casos, la tarea está bien hecha, si la tarea estuviera bien hecha, es que el tema es que no debería ser en unos casos, la tarea estaría bien hecha en todos los casos. De hecho, si la tarea estuviera bien hecha, hoy tendríamos a Jaime Garzón con nosotros. De hecho, es importante que haya esa entidad, ¿sí? Y por supuesto. Ahí se adelanta, pero es... como diría mi mamá, es como tener la abuela y tener la muerta lo mismo. Porque si la entidad está, pero está adscrita al Ministerio del Interior, no al Ministerio de Comunicaciones, sino al Ministerio del Interior, el que garantiza la defensa, sí, y la seguridad de los ciudadanos, pues, la verdad está como muy cerca del enemigo. Es como dejarle el queso al ratón muy al alcance. Porque dependiendo del gobierno de turno, va a ser la represión y va a ser la persecución, ¿sí? Posiblemente hoy, defiendan a los periodistas, digamos, que hablan a favor de Santos. Pero cuando tengan que estar en contra de Santos, ¿qué van a hacer con ellos? Cuando hay un periodista que de verdad lo critique a Santos, y critique a Uribe, y critique a Lleras, o a Roy, o a quien se le dé la gana, ¿sí? Y si alguno de esos está en la cabeza, ¿qué determinación va a tomar? ¿Lo va a proteger o lo va a desproteger? Porque así mismo como lo protege, le quita la protección. Así Mire, es simple. eso, lo que pasa es que esa hipótesis que usted hace, eso puede ser muy, muy variable. Yo le aseguro que si, digamos, llega un gobierno, ojalá democrático, a Colombia, ¿sí? Que nunca ha existido, un gobierno diferente, yo le aseguro que los medios van a seguir exactamente iguales. No van a cambiar. No van a cambiar porque haya otra cabeza en el poder, porque es que eso va más allá. O sea, hay unos poderes económicos, que era lo que decía Pilar ahora, que están detrás de eso, que ni siquiera son nacionales. O si no, porque en Argentina la ley de medios no se ha podido aplicar. Es que es eso. Acá en Argentina se hace una ley de medios, ¿cierto? Con un gobierno un poco progresista, ¿sí? En 12 años... y no se pudo aplicar a pesar de que tenía todo el aparato del Estado. ¿Pero por qué no se pudo aplicar? Porque ese monopolio de los medios en Clarín, acá en Argentina, es un monopolio tan grande, financiado desde afuera por un poder económico que saca la plata y la pone en Panamá, y además de eso financiado desde Estados Unidos. O sea, eso no nos podemos poner acá a decir mentiras. Hay unos intereses de Estados Unidos por controlar la prensa en esta parte del continente, porque controlan la prensa y controlan después de ahí los votos y controlan el gobierno. Claro. Son cosas... Yo quiero volver a una cosa que planteó ahorita Brian sobre la ley Lleras, la famosa ley Lleras que se cayó en la Corte por inconstitucional, pero que están pretendiendo revivir, que tiene que ver mucho con los tratados de libre comercio. Recuerden que la ley Lleras tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Claro. Los derechos de autor que se alargan de 50 a 70 años a las empresas, ¿no? A las empresas y no a los artistas, y además tiene que ver con qué se publica, ¿cierto? Y qué se comenta en Internet, ¿cierto? Que los ciudadanos, qué tanto podemos publicar y qué tanto podemos decir y compartir la información en Internet. Es una restricción de alguna forma a la información que puede comunicar la propia población, ¿sí? Y detrás de eso también están todos esos aparatajes, el aparato económico del país. O sea que para que haya una real democracia, ¿cierto? Y libertad de expresión en Colombia, tiene que haber un cambio profundo, claro, ¿cierto? De ese sistema económico que hoy predomina en el país, que es el sistema financiero y el neoliberalismo. Claro, que le quede claro a los oyentes lo que están diciendo Brian y Ángela, y es que no podemos separar a esos gobiernos de turno con esos grandes grupos económicos que están detrás de la libertad de prensa, ¿sí? Entonces, hoy está el gobierno de Santos y estuvo el de Uribe, etcétera, pero eso es dictado, como dice Brian, desde esos grandes monopolios y esos grandes grupos económicos que quieren controlar la real política, el mundo, que quieren controlar lo que cada uno decimos y comentamos en el Internet, por ejemplo, ¿cierto? Que quieren controlar el mundo. No, que está controlado. Y que están controlando, claro, a través
de estos, por ejemplo, lesivos tratados de libre comercio que incluso atacan eso, hasta la libertad de prensa. O sea, estos TLC que aquí hemos hablado tanto, se meten con todo. Mire. Y aquí es importante resaltar, Alan y mesa de trabajo, algo que decía hace muchos años alguien, que también hemos hablado de esa persona aquí en algunos programas, y es un personaje que hizo una tarea de periodista en Colombia, y él decía lo siguiente: la función del periodismo es la de la orientación pública, ¿sí? Es decir, desde la tarea diaria del periodista se efectúan dos funciones, Alan y compañeros, y son las siguientes: la función observadora, la función perspicaz y detallista, ¿sí? de lo como debe estar un periodista, esa es la primera función, y una segunda función que es la de iniciativa, la función de orientar, de llamar la atención sobre los problemas de lo que está ocurriendo, nacionales, problemas locales, ¿sí? Y yo añadiría pasar a la acción. Y además de estudiarlos y de educar. Claro, la acción es mostrar la realidad, es también fundirse pues entre la gente y mostrar con ellos, ¿sí? Esa realidad, pero también es de estudiar esos casos específicos de los problemas concretos de la gente, pero además de educar. ¿Sabe quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Francisco Mosquera, cuando estuvo, por ejemplo, haciendo periodismo en Vanguardia Liberal allá en Santander. Perfecto, bien. Entonces, cuando son exactamente las 3:36 de la tarde, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, cuando son exactamente las 3:39 de la tarde con 20 grados de temperatura, una cosa deliciosa en Buenos Aires, después de bastantes días de frío, en compañía, por supuesto, de lo que es el mate argentino, volvemos a esto que es Venga que no es para eso, hoy hablando específicamente sobre la ley, lo que es la libertad de prensa. Bien, donde citábamos un par de casos, especialmente el tema de la ley de medios en Colombia, en Argentina, la cual en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner fundamentalmente quiso instalarse, y bueno, por varios motivos no se pudo ejercer, y en lo cual ya se había avanzado en algunos puntos después de que llega el señor Mauricio Macri, empieza a vetar bastante artículos de esta ley. Bien, miren, yo tengo acá, no sé si es verdad o es mentira, espero que sea verdad, que estamos intentando tener contacto con el señor presidente de la República de Colombia, el señor Juan Manuel Santos. Vamos a ver si logramos contactarnos, a ver si... señor Juan Manuel Santos, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a la mesa de Venga que no es para eso. ¿Me escucha? Aló. Roy, páseme esa frasco, el frasco. El otro, Roy. No, el de cereza no, Roy, el de fresa. Señor Juan Manuel Santos, buenas tardes. Para untarle al pan. Aló, sí. Señor Juan Manuel Santos, buenas tardes. Le habla Alan Montenegro desde Buenos Aires, Argentina. Venga que no es para eso. ¿Cómo está, presidente? Otra vez ustedes. My President, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Trabajando fuertemente. Estamos próximos a la firma, a traer la paz a los colombianos, comiéndonos un delicioso pan tostado. ¿Con qué? Con mermelada. Le echaron mermeladita al pan tostado. Aquí, sí, lo que llamamos las 11, tomándonos unas 11, pero trabajando fuertemente por el tema de la paz. ¿Y con quién está disfrutando de esa deliciosa mermelada? Amigos como amiguitos. El doctor Roy Barreras, bastante querido por la casa, porque el resto pues nos dejaron solos, se fueron a apoyar al deporte nacional a Brasil, a Río. Se fueron para Río los demás amigos. Sí. Algunos de ellos se fueron a apoyar, a hacerle barra a los deportistas colombianos, y pues sus familias se sacrificaron para también tomar ese tiempo e ir a apoyar el talento nacional. Un sacrificio horrible, ¿no? Oiga, señor... Doña Dilia Francisca. Dilian Francisca Toro. Señor presidente, ¿y estos amigos suyos que se fueron a apoyar a los deportistas, se fueron con plata de ellos o de dónde sacaron la platica?
Roy, páseme el frasco que le dije, Roy. Ese. Tráigamelo para acá. La verdad, hicieron un esfuerzo enorme por estar allá, y es lo único que les puedo decir, de la mano de la directora de Coldeportes, que también ha tenido una agenda muy apretada apoyando el deporte nacional en Río, pasándola mal porque saben ustedes, es una delegación oficial y estar todos juntos, estar en el hotel, del hotel a la Villa Olímpica, a los estadios, es una agenda bastante apretada la que le ha tocado a estos amigos de la democracia y del gobierno nacional. Señor presidente, ¿y usted le parece justo y democrático, de verdad, que sucedan cosas como que los técnicos de algunos deportistas, sus preparadores, no hayan podido viajar a Río y sí lo estén haciendo funcionarios públicos con la plata del Estado, ¿no? No, lo que sucede aquí hay una mala información. Ustedes que son medios deberían saber de eso. Y es, si no llegan a tiempo al avión, pues ¿qué se le hace? Otro si lo toma. Pero de todas maneras voy a hablar, yo en estos días le echo un telefonadito a Vivian y hablamos de ese tema también con ella, pero si están citados para el avión y lo pierden, pues no es culpa de nosotros. Mira, señor presidente, nosotros estamos hablando hoy sobre el tema de la libertad de prensa y queremos preguntarle un caso puntual. ¿Usted qué tiene para decir sobre lo que ocurrió con la señora periodista Vicky Dávila? Cuéntenos un poco qué fue lo que realmente pasó, señor presidente. Queremos escuchar su versión. Gran periodista como yo, si hay alguien que pueda hablar de libertad de prensa, soy yo, porque desarrollé la actividad periodística durante muchos años y realmente me conmueve sus declaraciones últimas, en las cuales ella no tiene trabajo, ¿sí? Es una víctima más, desafortunadamente, como cualquier otro colombiano, del desempleo. Estamos trabajando para que esto no suceda, para que algunos colombianos tengan trabajo, y según entiendo, pues ella, el mismísimo Frodo estuvo involucrado en esta situación, pero lo único que tengo para decir con Vicky Dávila, y respeto como profesional y colega que me merece, es que le vaya bien de youtuber, porque realmente no sé si le vayan a dar trabajo, porque está complicado el trabajo en Colombia y estamos trabajando por eso. Vea, señor presidente, buenas tardes. Soy periodista, trabajo para la revista Semana y esta semana salió, no sé si vio que salió un reportaje, unas fotografías en las que se le veía a usted caminando por la Séptima, entrando en un lugar que se llama Café Cinema. No sé si lo ubica, es un café donde en la puerta hay un mural de Jaime Garzón y bueno, en las fotos realmente sí. Yo le escucho como muy saludante, amiga, usted de salud. No, escuche, bien, le contaba acerca del reportaje que publicó la revista Semana, donde aparecían unas fotografías suyas, usted entrando en el Café Cinema en la Séptima, en el barrio de Chapinero, junto a Jaime Garzón, que Jaime Garzón en realidad no está muerto. Entonces, ¿qué tiene? No sé, ¿puede confirmarnos esa información? ¿Es cierta? ¿Se trata de un montaje, una broma? Estamos trabajando con todas las personas necesarias en Colombia, fuera de Colombia y en otros mundos, inclusive por la paz. Y bueno, tal vez es una fotografía que no he visto, pero hay muchos fotógrafos que me toman, ¿no? Ya uno siendo figura pública le pasan estas situaciones, y estamos haciendo un llamado nacional en torno a este objetivo lindo de la paz. Y bueno, hemos incluso estamos muy contentos por el apoyo de la comunidad internacional,
el apoyo del presidente Mauricio Macri, por ejemplo, a este proceso tan lindo que es el proceso de paz en Colombia. ¿Por qué no hablar entonces de otros personajes que también se fueron? Estamos en conversaciones también, por supuesto, para que nos pueda apoyar en este objetivo el señor músico Jimi Hendrix. Bien. Y también estamos tratando de hablar con Janis Joplin. Esos son los que nos van a hacer una parte musical. Señor presidente, discúlpenos, pero ya se nos desvió un poco el tema del día de hoy y lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que tenemos que... Me parece muy mal, porque está hablando primero el presidente de la República y segundo está hablando un periodista, como ustedes. No había terminado de decir la larga lista de invitados que tenemos para el evento. No, pues me imagino que son un montón de amigos suyos. ¿Por qué más bien no los invita ahí a comer tostadas con mermelada con el señor Roy Barreras? ¿Dónde dejó al señor Vargas Lleras? Estamos en eso y pues si no le gusta la mermelada, pues entonces no se la coma. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por permitirnos unos minutos de su valiosísimo tiempo y nada, le mandamos un saludo desde Argentina. Bueno, un saludo a los compatriotas que están en Argentina, a todos los que hacen patria fuera del país, los que están en el país, que por favor nos apoyen en esta tarea y por supuesto cuando quieran la casa de Nariño, mientras se pueda, está abierta para que vengan a comer tostadas. Roy. Venga, señor presidente, usted que está pidiendo apoyo, tanto apoyo, ¿por qué no apoya a los deportistas colombianos? La verdad, ellos ya tienen bastante fuerza para apoyarse solos. ¡Roy, carajo! Bueno, señor presidente, ahí teníamos al señor presidente, oiga, unas declaraciones bastante descaradas y la verdad que es interesante ver cómo una persona que nació de esta tarea como es el periodismo, que se formó en esta profesión, no se preocupe ni siquiera por tener una prensa libre en su país, el país que él conduce y que ya va para 8 años de mandato. Claro. Hay algo importante que decir aquí, escuchando al presidente Santos, y es una pregunta que también le hago a la mesa de trabajo. ¿Ustedes saben cuál es el país que tiene libertad en realidad de prensa? ¿Cuál? No sabemos. Finlandia. ¿Dónde es está la mejor educación del mundo? Donde está la mejor educación del mundo. Allá sí hay libertad de prensa, se respeta completamente el pluralismo en ese país, porque en ningún país está... Pues, ¿Según quién? Eso... Según el presidente de Finlandia. No, eso lo publican en Todelar, en Bogotá, en una entrevista que, bueno, el periodista estaba hablando de eso a raíz del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que es en mayo, y él habla de esto, él da unos datos como en Finlandia, que se respeta el pluralismo y que además sí en realidad tiene libertad de prensa. Lo que pasa es que en Finlandia, en Islandia, ¿sí?, donde están los servidores también de Wikileaks y demás, es donde hay una protección a este tipo de contenido. Una cosa final para cerrar el programa es que nosotros, si bien hablamos de la libertad de prensa y nos referimos a muchos casos de periodistas de los grandes medios de comunicación, ¿cierto? No olvidemos, y eso me lo recuerda un oyente, compañero mío de estudio, Martín Londoño, que dice que no olvidemos resaltar que hay muchos casos y en gran número los casos de periodistas de medios regionales, ¿cierto? La gran cantidad de datos, de cifras de violación de prensa se debe a los casos de periodistas en las regiones, en donde hacer periodismo es mucho más difícil. Bien, vamos a escuchar rápidamente, porque ya el tiempo lamentablemente hoy nos apremia, las entrevistas de Caliche en la calle. Bueno, como veo la situación de la libertad de prensa, la veo bastante complicada. No solo por el tema de la censura, que sí la hay, entiendo, en alguna medida, pero creo que la censura más grande es dejar librado al mercado de la comunicación quien tiene el poder de contar la palabra. Si eso se deja librado al mercado, la libertad de expresión
solo es para los que tienen plata, poder económico para poder comunicar. Y eso creo que es un problema bastante complejo y grave. Entiendo que la libertad de expresión en los tiempos que corren y por este lado del mundo está sujeto a nuevos mandatos represivos que al igual que en otro tipo de libertades, las fuerzas represivas no actúan de manera directa. Es decir, las grandes corporaciones, basta con negociar con el Estado económicamente, hacen que se destruyan de esa manera otros medios de comunicación que no pertenecen a estos grupos. Entonces no es necesaria la represión directa, la violencia ejercida de forma directa, sino que por medio del hostigamiento, por medio del apartamiento, la libertad de expresión se ve coercionada. Yo creo que hoy en la Argentina el deseo de libertad de prensa para el poder político es nulo, dado que si uno se fija en las primeras medidas que ha tenido este poder, que es quitarle la posibilidad de ingreso a distintos medios que no pertenecen a los medios hegemónicos, donde ellos tienen que empezar a buscar recursos para poder seguir subsistiendo, para poder seguir teniendo una voz distinta a la de la repetición constante de un medio masivo. Si uno ve eso o por ahí lo percibe, entiende que hoy el deseo de libertad de prensa muy en voz baja no existe. La libertad de prensa en Argentina, cuando no estuvo en manos del Estado, estuvo en manos del poder económico, y por lo tanto nunca llegará en este momento a ser una real libertad, ya que cuando no está en manos de los grandes poderes económicos, está en manos del Estado. Por lo tanto habría que preguntarse si en realidad a la libertad de prensa hay que llamarla así, o en realidad se refiere a la libertad de empresa. La libertad de prensa actualmente en Argentina está en manos de los poderes económicos y del poder político. Si nos referimos al contexto actual, podemos pensar que las primeras medidas que tomó este gobierno fueron justamente para atentar en contra de la libertad de prensa. Bueno, ahí teníamos a algunos compañeros de Lo Dijo la Radio, de El Pie Izquierdo, se me olvidan los otros programas, de aquí de Radio Sur, compañeros de nosotros, que hablan acerca de la libertad de prensa, y que aquí en Argentina ha tenido connotaciones y matices diferentes. Hablábamos anteriormente de la ley de medios, y también, por supuesto, tengo que hacer mención de Tiempo Argentino, que fue un medio independiente al cual fueron, el pasado julio, unos patobicas, unas personas de seguridad privada entraron y irrumpieron con el consentimiento de la policía, cosa que todavía no se ha resuelto porque es un proyecto autogestionado, digamos algo así como nosotros. Después desarrollamos estas ideas, pero primero que todo quiero agradecerles a ellos, y es muy importante, como hacen la lectura, participantes, al igual que este equipo de trabajo, de medios independientes y comunitarios en el ejercicio de la comunicación, y como que también aquí en Argentina con este nuevo gobierno está bastante complicado el tema. Bien, hacemos entonces la ronda de despedida en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señor Brian, empiece rapidísimo. Bueno, este tipo de iniciativas como Venga que no es para eso, también hace parte de un sentir de nosotros por llevar la información de una forma diferente a la que nos vienen vendiendo. Así que hay que apoyar este tipo de medios independientes y comunitarios. Y ya. Yo quiero terminar diciendo, resaltando una frase de Daniel Coronel, periodista de nuestro país, que plantea que el periodista no debe buscar el cariño o la aprobación de las fuentes ni de los ciudadanos,
sino los periodistas están para buscar verdades, aunque a veces resulten desagradables y casi siempre inconvenientes, como sucede en Colombia. Yo totalmente de acuerdo. La importancia de los medios de contrainformación alternativos, los medios comunitarios. Yo animo a todos los periodistas a que hagan un proceso de autocrítica y bueno, y que se lancen a la acción y que bueno, ante la falta de libertad de prensa siempre quedará venga, que no es para eso. Bueno, yo digo mi conclusión, y es que en Colombia hay una clase de censura, y es la censura, es la económica, y los dueños de los medios, de acuerdo con sus intereses, ejercen sus controles. Como diría el gran George Orwell, si algo es la libertad, es decir lo que los demás no quieren oír. Esto fue Venga, que no es para eso, hoy hablando de la libertad de prensa. Recuerden, nos escuchamos dentro de 8 días en una emisión más de esto que se llama Venga, que no es para eso.